Señor Oneto, ¿le gustaría dirigir el país? Me refiero al periódico, no a los 35 millones de españoles. Hombre, yo creo que el país está muy bien dirigido por Juan Luis Cebrián. Sí, creo que tiene una gran aspiración profesional, pero creo que el día que cese Juan Luis Cebrián, o lo cesen, habría que plantearse ese tema. Qué piropo. Señor Cebrián, ¿le gustaría dirigir Cambio 16? Pues a mí sí, a mí me gustaría, me encantaría el día que me cesen del país dirigir Cambio 16. Yo creo que nos gustaría a cualquier periodista hacer un montón de cosas que no podemos hacer. Hoy día los periodistas podemos hacer menos cosas de las que nos gustaría. Por si no me ha quedado claro, matizo. Es Juan Luis Cebrián, director del país, y don José Oneto, director de Cambio 16. Así que, como son excelentes periodistas y no necesitan ninguna ayuda, ¿quién empieza? ¿O lo echamos a cara o cruz? No, que empiece Oneto. Lo echamos a cruz y cara. Pues darme una peseta. Es que yo no llevo nada encima, claro. ¿Tenéis? Porque... No se nota. Cara, me toca a mí. Señor Cebrián, ¿qué quiere decir eso de fuentes bien informadas y dignas de todo crédito? Pues normalmente fuentes bien informadas suele ser, por ejemplo, si un ministro te cuenta un secreto de un Consejo de Ministros que quiere que se publique, pero que no quiere que se diga que te lo ha contado él, pues dice fuentes bien informadas y luego sale el ministro en la televisión desmintiendo la noticia y además, si te descuidas, secuestrando el periódico. ¿Tienes algo que decir? No, coincido totalmente con Juan Luis, pero matizar que la fuente digna de crédito es lo mismo que ha dicho Juan Luis, cambiando el nombre. Es decir, son fuentes bien informadas y dignas de todo crédito. Bueno, pues ahora preguntaros. No, yo te iba a preguntar, si por ejemplo, para explicarte lo de las fuentes bien informadas, hoy mismo un periódico de Madrid, de fuentes bien informadas, ha publicado un resumen de unas declaraciones del teniente coronel Tejero o de cómo la conspiración y el golpe se planteó durante los meses anteriores al 23 de febrero. Se dice que parte de esta información puede salir del sumario o de las declaraciones ante el juez militar sobre este tema, del propio teniente coronel Tejero. Bueno, entonces dicen, los periodistas han desvelado el secreto del sumario, pero no es verdad, porque los periodistas no están en el sumario. Los que han desvelado el secreto del sumario son las fuentes bien informadas, las que tienen el sumario se lo pasan a los periodistas. Los que van a la cárcel son los periodistas, no las fuentes bien informadas. No, yo coincido con Juan Luis, es decir, en cuanto hay algún tipo de incidente o follón importante del país, siempre o casi siempre termina con un periodista en la cárcel o con un periodista procesado. Es decir, esa es la regla de oro de la prensa en este país. ¿Qué dices? No, yo no pienso que los periodistas seamos tampoco una casta especial. Nos ha tocado un momento difícil en el que los políticos están un poco atemorizados porque entraron aquellos señores a tiros en las Cortes y yo comprendo que estén atemorizados. Los periodistas también estamos atemorizados y lo que pasa es que la opinión pública en un país en libertad, en un país democrático, es siempre importante y a los periodistas nos toca ese papel, el de defender la opinión pública y el de hacernos eco de lo que piensa la gente. Claro, esto no les gusta a las fuentes bien informadas normalmente. Ya. ¿Y qué tipo de presiones recibe el director de un periódico? Yo no sé, yo no sé si Oneto podría... Pues no sé, llaman unos señores por teléfono. Yo antes comentaba una presión que cuando yo estuve en televisión en el año 74 recibí de, no sé si era del Pardo o de cerca del Pardo, y la presión era una voz muy preocupada de un alto dirigente de este país porque en el Pardo no gustaba que se le veían los pelos del pecho a los cantantes en un programa de televisión, ¿no? Pues desde eso hasta, ¿qué te va a contar? ¿No? Pues lo que tú quieras. Bueno, yo quería matizar un poco lo que decía Juan Luis, en cierto modo que es verdad que la clase política está atemorizada. Yo diría más, ¿no? Yo en ese sentido soy muy pesimista y no es que me considere por encima de la clase política, y es que en general, y no quiero, como digo, ser pesimista, en general la clase política del país es bastante baja, es decir, es probablemente peor que la clase dirigente, que los arquitectos, que los abogados, que los médicos, que los periodistas. Entonces, lo que resulta un poco preocupante es que el tema del golpe de Estado tenga que salir en los periódicos exclusivamente y no salga en el Parlamento. Es decir, que en el Parlamento sale después que sale en el periódico. Es
Es decir, a los periodistas nos pagan por una serie de cosas, pero todas las cosas no nos pagan para hacer un poco de mártir, ¿no? El mártir tiene que ser el político que, en cierto sentido, olvida cuál es su misión de crítica y de investigación y, en cierto modo, bueno, pues los periodistas tenemos que hacer lo que tienen que hacer de ese tema. Juan Luis Cebrián, ¿usted cree que los editoriales de su periódico van a misa? En mi periódico el tema de ir a misa es un tema controvertido, por lo menos. No, yo no creo que los editoriales vayan a misa, no sé si irán a otro tipo de actos o de... no, lo que pasa es que en los editoriales decimos lo que pensamos y a mucha gente le parece bien y a otros le parecen mal. Y muchas veces nos equivocamos también y decimos que nos equivocamos. Yo creo que por eso, porque la gente sabe que no van a misa y que no creemos que haya una misa o un credo oficial o absoluto que los ciudadanos tengan que creer, pues a la gente le gustan los editoriales porque no tratamos de adoctrinar a nadie y sobre nada. ¿Y los suyos van, señor Oneto? No, normalmente no van a misa, van al juego de guardia. Ya. Entonces no coincido con Juan Luis también en eso. Bueno, ahora como sois de verdad muy buenos periodistas, yo creo que se os debía de ocurrir alguna pregunta maravillosa para haceros No, podríamos cantar una canción, pero es que yo tengo muy mala voz. No, yo quisiera, en cierto modo, preguntarle a Juan Luis, que ha criticado o que ha hecho referencia a la televisión en su etapa, es decir, que cuente un poco cuál es su experiencia en la etapa en la que estuvo de director de los informativos de televisión, cuando empezó la primera apertura con Franco vivo. Bueno, yo creo que es una historia ya muy vieja, aunque no tan vieja como pueda parecer, por algunas cosas que están sucediendo en este país. Yo estuve nada más que 8 meses en televisión, en una operación, aquella famosa operación de apertura de Pío Cabanillas, que acabó tan mal, acabó con Pío Cabanillas en la calle, y conmigo también en la calle. Y tratamos en los informativos pues de decir las cosas que se decían en los periódicos, no de decir muchas más cosas, pues de decir que había juicios en el Tribunal de Orden Público y que había gente en huelga y que había problemas de paro o de subdesarrollo en algunos sitios del país y que había partidos políticos de izquierdas y que, en fin, que había gente que no le gustaba Franco, aunque lo decíamos con mucho cuidado porque Franco estaba allí, claro, y se podía enfadar. Y se enfadó, efectivamente. Lo que pasa es que no se pudo hacer nada. Yo me fui por eso a los 8 meses y se comprobó que la libertad no es un tema divisible, que se pueda tener un poco de libertad, pero cuidado porque si no se va a enfadar Tejero y entonces ya no tendremos ni siquiera este poco de libertad. Y comprobamos que no hay alternativa entre la dictadura y la democracia, que con la dictadura no hay libertad de expresión y que con la democracia hay libertad de expresión. No sé si con esto te... ¿Hasta qué punto los redactores de tu revista gozan de libertad de expresión en su propio periódico? Porque una cosa es predicar y otra dar trigo. Bueno, yo creo... A él. Es que te salgo mucho ya. Probablemente en el Juego de Bolín no lo hay, en el mío sí. Yo creo, bueno, que estoy seguro de que totalmente, es decir, quitando la línea editorial o mis columnas, cuando yo la escribo, generalmente el redactor que escribe una información, puedo decir que en el 99% no tiene ningún tipo de cortapisa. Es decir, la cortapisa solamente afecta cuando hay algún tema que puede afectar a la seguridad nacional o al orden público y cuando el país, porque creo que un director de periódico, un director de revista debe tener el feeling o la sensación de que cuando hay que bajar el tono, cuando hay que subir el tono, ¿no? Entonces, creo que en un 0,1% es cuando puede haber algún tipo de coacción a la libertad de expresión. Generalmente creo que eso coincido con... Oye, y para que no coincida, ¿y tú estás bajando el tono o subiendo el tono estos días? Hombre, yo creo que estamos subiendo el tono en relación con el país, es decir, en relación con el adormecimiento que existe en la clase política. Es decir, este país en este momento está en una situación muy grave, aunque digan lo contrario, estamos en una democracia vigilada, y aunque no lo estemos, si la sensación al final es que estamos en una democracia vigilada, estamos en una democracia vigilada. Entonces, bueno, creo que en este momento los periodistas estamos en una situación muy difícil, bueno, porque la situación del país es muy difícil y hay un tema importante que no se ha solucionado y que necesita una solución rápida y con una coherencia que en este momento no se está teniendo. ¿Qué noticias hacen más atractivo un periódico, las buenas o las malas? Yo creo que las noticias no son ni buenas ni malas, las noticias son noticias. Los americanos dicen que más noticias, malas noticias. Las noticias son las cosas que interesan a la gente.
y hace atractivo a un periódico contar lo que le interesa a la gente, sean buenas o malas noticias. Yo creo que las noticias son simplemente eso, noticias. No hay una calificación especial para ellas. Vale. Muchas gracias a los dos por vuestra gentileza y por vuestra sinceridad, que os puede costar más de un disgusto, ya sabéis. Ya nos ha costado, ya nos ha costado. Fuera parte del sueldo a final de mes. Claro, eso. Y os tengo que dejar...